Muy bien, como les decía, entonces seguimos en esta cumbre de liderazgo femenino y transformación digital organizada por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Colombia, con el apoyo de Google. Y en nuestro siguiente segmento tenemos a Ana Lucía Lenis, ella es directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google Hispanoamérica, quien va a estar con nosotros para una conferencia sobre entornos favorables para el desarrollo digital. Ana Lucía, muy buenos días, muchas gracias por conectarse con nosotros y bueno, adelante por favor. Javier, muchas gracias por la presentación y gracias a la Cámara Colombiana, a la Cámara de Comercio Colomboamericana por esta gran oportunidad para hablar con ustedes de un tema que espero sea optimista. Creo que lo más importante es tratar de ser optimistas en estas circunstancias y especialmente desde la visión y desde el punto de vista de las mujeres. Y quiero hablar sobre el tema de entornos favorables para el desarrollo digital. No sé si me pueden ayudar para presentar. Muchísimas gracias. Perfecto, si podemos ir al siguiente slide, por favor. Bueno, quiero explicarles un poco el contenido de esta presentación, que quiero tratar de hacer lo más rápido posible para cubrir todos los temas y tratar de cubrir todo el contenido. Quisiéramos comenzar hablando sobre el tema de la emergencia del COVID, toda esta situación que se ha derivado en todo el mundo, el impacto en los mercados emergentes, como es el de Colombia, por qué es importante definir una agenda económica relevante, cuáles son las oportunidades, contarles un poco el marco que desde Google proponemos para evaluar el desarrollo de estas políticas en nuestros diferentes países y especialmente en nuestro caso en Colombia, el impacto potencial de estas medidas y las prioridades y próximos pasos. Empecemos con el tema de la importancia de desarrollar una agenda económica y realmente quiero comenzar con un mensaje positivo de oportunidades. Todas estas crisis, y no son la primera vez que en la humanidad vivimos una crisis como la del COVID-19, también nos traen oportunidades y en un estudio que hicimos recientemente con una consultora internacional que se llama Alfabeta, nos dimos cuenta que hay muchísimas oportunidades de desarrollo o de tecnologías digitales habilitadoras para el crecimiento económico. Las oportunidades para los mercados emergentes están alrededor de 2.3 billones para el 2030 y quiero resaltar algo muy importante, el 74% de esos beneficios potenciales se ven reflejados en las industrias o en las economías muy tradicionales, diferente a lo que podríamos pensar, el aprovechamiento de recursos naturales, la infraestructura, la agricultura. Hay un gran potencial de desarrollo económico si implementamos el desarrollo de tecnologías digitales en industrias tradicionales que en el momento todavía no han terminado de adoptar el desarrollo tecnológico de la mejor forma. ¿Podemos seguir al siguiente slide, por favor? Muchas gracias. Definitivamente tenemos que hablar que este es el año, o que desde el año pasado estamos en una tormenta perfecta. Tenemos desafíos de una crisis de salud que nunca habíamos visto todos nosotros, una recesión económica sin precedentes, una demanda creciente de equidad y de inclusión, y adicionalmente unas tensiones dramáticas en los temas fiscales en nuestros diferentes países. Definitivamente esto implica unos retos muy grandes, pero también unas oportunidades en economías emergentes como la de Colombia, donde encontramos economías vibrantes y una gran energía empresarial para la transformación. Definitivamente definir un marco de políticas adecuado nos va a permitir fomentar y transformar el desarrollo a través de la innovación en nuestro país. Muchas gracias. Ahora el siguiente slide. ¿Cuál es la oportunidad? Básicamente, en estas últimas décadas, pues el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que más de 1.000 millones de personas hayan salido de la pobreza extrema. Esto es un desarrollo impresionante. Y en una sola década el acceso a Internet se amplió a 2.3 billones de personas en toda la humanidad. Eso es casi un tercio de la población mundial. Es un tema relevante, es un tema pertinente, que en una década hayamos expandido a 2.3 billones de personas el acceso a la Internet. Pero la transformación digital nos sigue dando el reto de seguir resolviendo el creciente desbalance económico. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo,
que digamos, el crecimiento de los usuarios ha sido dramático, el crecimiento de personas conectadas, pero que seguimos teniendo retos. El 53% de los hogares en mercados emergentes todavía no tienen internet fijo móvil. La cifra en África es mucho más contundente, solo el 18% de las personas tienen acceso y conectividad, así que el reto sigue siendo grande y las industrias tradicionales todavía no están haciendo uso de los avances como la inteligencia artificial, la robótica o el cloud computing. Podemos seguir acá. Bueno, esta cifra también está relacionada con estas mismas análisis que hicimos. Sigamos adelante para tener más tiempo. ¿Cuál es el tiempo o cuál es el camino que tenemos por delante? Y tal vez unas grandes conclusiones generales de este panorama que esperamos, a pesar de todos los retos, sea esperanzador. Primero, ver la crisis como una oportunidad. Definitivamente hemos visto que en grandes momentos donde hemos llegado a la Gran Depresión o en guerras mundiales han salido oportunidades y los países que se han preparado adecuadamente han podido hacer una transformación importante en el crecimiento económico de sus países. Adicionalmente, las tendencias de los últimos años en transformación digital, en redes de cómputo globales, en poder de cómputo, ha desatado colectivamente una oportunidad de desarrollo muy importante. Las Naciones Unidas estiman que las tecnologías digitales pueden llegar a ser el 15% de la economía de varios países e incluso hay países donde las tecnologías digitales llegan a ser el 30% de las economías de un país. Y eso es lo que tenemos que apuntar desde Colombia, a utilizar la transformación digital para que nuestra economía y las tecnologías digitales sigan aportando al crecimiento económico acelerado del país. Bueno, sobre con este panorama y que espero puedan encontrar muchísima más información en los reportes que les vamos a compartir a través de la cámara, podemos encontrar un marco que quisiéramos proponer para analizar toda esta problemática y encontrar esas soluciones, esas oportunidades de transformación digital. El marco propuesto por Google se refleja en la experiencia de una empresa, de nosotros, pero entendemos que los países tienen que utilizar muchísimas más experiencias y muchísimas más fuentes del sector público y privado para definir sus políticas de transformación digital. Nosotros proponemos 4 categorías generales. La primera enfocada en el capital físico, la segunda en el capital humano, la tercera en la adopción tecnológica y la competitividad. Si desarrollamos políticas que no están integradas, vamos a tener problemas en el desarrollo de la transformación digital. No les voy a poder contar todas las recomendaciones porque todas están en un estudio que publicamos que se llama Digital Sprinters o Velocistas Digitales, que los invito a que lo puedan revisar, a compartir. Tiene una visión muy interesante que esperamos aporte al debate en estos momentos tan importantes, donde además el tema de inclusión de las mujeres es absolutamente relevante. Y adicionalmente, este estudio está acompañado de un reporte de la consultora Alfabeta que les mencionaba, que hace un análisis muy interesante de las oportunidades en las diferentes industrias en los mercados emergentes. Estas recomendaciones se centran en políticas digitales. Claramente entendemos que el desarrollo económico también se puede centrar y se tiene que hacer a través de otro tipo de políticas como educación pública, productividad, que aceleran de la misma manera la economía, pero creemos que nuestro área de expertise es más el desarrollo de políticas digitales, así que le dejamos a otros expertos en temas de educación, por ejemplo, pues que puedan aportar en este debate. El primer slide está enfocado en el capital físico. Por favor, si podemos pasar al siguiente. Gracias. Y aquí tenemos en este reporte múltiples recomendaciones y sugerencias para el desarrollo de políticas vinculadas al capital físico. Definitivamente el acceso es una precondición para la transformación digital. No podemos hablar de transformación digital si las personas no tienen acceso básico a la conectividad. Y la información o el desarrollo digital no depende solamente de inversiones en la infraestructura, en las torres, en los enlaces, sino adicionalmente en la forma en cómo se gestiona en nuestros países esa infraestructura.
Tal vez como un ejemplo que quisiéramos dar hoy desde Google es el tema de la importancia de ser abiertos a la exploración de nuevas tecnologías para mejorar la conectividad, especialmente de los colombianos que están en zonas rurales o las personas que tienen menores accesos para tener una conectividad que les permita desarrollarse digitalmente. Un ejemplo de esto es Tara. Tara es una tecnología desarrollada por Google que usa una luz para transmitir información a altas velocidades. Es una tecnología que ya estamos probando en varios países, entre ellos incluso hicimos un piloto en México el año pasado y en África también. Y lo más importante es que estos enlaces ayudan a cerrar brechas críticas para conectar a los principales puntos de acceso como las torres celulares o los puntos de acceso Wi-Fi. ¿Qué necesitan este tipo de tecnologías? Flexibilidad, apertura para que las empresas sigan investigando, desarrollando y puedan seguir trabajando. Como pueden ver, hay muchísimas más recomendaciones que tenemos en nuestro informe de Digital Sprinters, pero creo que esta es una que quisiera resaltar. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser transformadores. La siguiente categoría de nuestras recomendaciones desde la visión de Google está enfocada en el capital humano. Y este es muy importante para lo que estamos hablando en estas jornadas lideradas por AmCham. El acceso o la variedad de problemas que tienen los gobiernos cuando hablan de capital humano es que todos están interconectados. Hay problemas de capacitación, hay problemas de seguridad laboral, hay problemas o retos para fomentar el espíritu empresarial y para obviamente evitar la discriminación. Definitivamente las políticas que se adopten digitales tienen que mirar el tema en forma amplia, en forma integral, y conocemos muchísimas iniciativas desde nuestro país muy pertinentes. Creo que el reto es la importancia de eliminar a veces barreras muy básicas que son barreras informativas y que a veces por enfocarnos en los grandes problemas se nos olvidan las cositas más pequeñas. Nosotros creemos que medir brechas salariales de género y, por ejemplo, proporcionar información actualizada sobre el mercado laboral es absolutamente relevante. Son pasos pequeños que desde la industria y desde el sector privado podemos hacer para empezar a cerrar esas brechas en la parte de capacitación y de talento humano en Colombia. Con estas medidas básicas podemos empoderar ese capital humano. Un caso interesante desde Google es el certificado de IT de Google. Este es un certificado que trabajamos con Coursera y en Latinoamérica lo hemos trabajado del lado del BID y ha sido muy interesante porque lo que ha hecho es crear capacidades a través de cursos absolutamente remotos para que las personas puedan trabajar en las áreas de IT, en compañías o en multinacionales. Y la verdad esto ha empoderado a muchísimas personas que no tenían oportunidades laborales para adquirir su primer empleo en empresas muy grandes en toda la región. Eso es una oportunidad, conocemos muchísimos más ejemplos, pero muestra el compromiso y las oportunidades que hay para trabajar desde el sector público y privado para encontrar soluciones para empoderar este talento humano. Adicionalmente, resaltamos muchísimo el tema de abordar la discriminación en el mercado laboral. Esto es un tema muy relevante para Google. Creemos que es muy importante hacer una medición continua de la desigualdad de género, hacer y generar indicadores. Y adicionalmente, algo muy importante, la gran mayoría o las mujeres son las que menos tienen acceso a la inclusión financiera. Tenemos que trabajar en este tema y lo vamos a ver más adelante. Una iniciativa relevante desde Google se llama I Am Remarkable. Es una estrategia o una iniciativa para empoderar a las mujeres y grupos subrepresentados para celebrar los logros en su lugar de trabajo y como mujeres o como otro tipo de poblaciones subrepresentadas. Es una iniciativa que surgió en Google, pero que además ha trascendido a todo un sector industrial en todo el mundo, con más de 180,000 participantes. Es una estrategia gigante que cubre 140 países, más de 140 países, y que los invito a que la puedan revisar, y hace parte de nuestra contribución y además de nuestra preocupación porque ese mercado humano, ese capital humano, tenga mucha conciencia de la importancia de la inclusión. Adicionalmente, el tema de animar las startups es esencial. Creo que Colombia ha hecho unos grandes avances en trabajar con fomentar el emprendedurismo.
Definitivamente en países como Colombia tenemos un recurso abundante que es la mezcla perfecta para fomentar el emprendedurismo. Es la creatividad y la imaginación. Los límites son los que nos ponemos porque realmente existen muchísimas oportunidades en este momento para desarrollar nuevos negocios, nuevos emprendimientos, y aquí es muy importante que las políticas públicas se adecúen a este tema, generen el capital humano relevante para crear esas startups nuevas, a ofrecer sandboxes regulatorios que promuevan esa innovación en el sector digital. Adicionalmente, no nos podemos olvidar del factor tecnológico. Aquí si me pueden ayudar con el siguiente slide, gracias. Factor tecnológico también es muy importante. Podemos estar conectados, nuestro capital humano puede estar absolutamente entrenado, pero si no usamos la tecnología o no implementamos las nuevas tecnologías en los sectores también tradicionales, no vamos a poder dar el siguiente paso ni vamos a ser competitivos. En este caso, yo quiero resaltar, porque tenemos múltiples recomendaciones sobre el tema de adopción tecnológica, algunos puntos. El primero es el uso innovador de los datos. Cómo promovemos desde el gobierno, desde el sector privado, un uso innovador de los datos que tenemos. Y yo creo que un ejemplo muy interesante es la Oficina Hidrográfica del Reino Unido, porque es una organización que se creó hace más de 220 años. No son iniciativas o no son cosas que o la gente habla de uso de datos y piensa en las nuevas tecnologías o las nuevas empresas, y resulta que tenemos ejemplos como de esta oficina que desde hace 220 años, obviamente antes seguramente no usaba tan bien los recursos que tenía, pero es un gran ejemplo de uso de datos para diferentes de datos geoespaciales marinos, en este caso, para diferentes usos, para la definición o toma de decisiones sobre infraestructura, para tomar medidas de resiliencia frente a desastres naturales, para gestionar recursos del propio país, para fomentar el turismo o para, por ejemplo, promover el comercio responsable. A veces tenemos una limitación en la forma en que usamos los datos que tenemos, y esto es un gran reto que nos puede atrasar en la adopción tecnológica. Entonces, ahí hay una oportunidad interesante que resaltamos desde Google. Adicionalmente, la promoción de la adopción de la inteligencia artificial, donde sabemos que Colombia está en un proceso muy importante y donde Colombia le está poniendo muchísima atención al tema. Y realmente ahí resaltamos casos como en países emergentes como Emiratos Árabes, donde definitivamente es el primer país, por ejemplo, que ha nombrado un ministro de gabinete dedicado 100% a AI. Creo que no es un modelo simplemente, hay muchísimas opciones, pero definitivamente tiene que ser una prioridad para que podamos poner a nuestras empresas y a nuestro sector público a competir y a ser totalmente innovador en el uso de los datos y en el uso de la información. Adicionalmente, hay un tema muy relevante, si podemos ir al próximo slide, que no podemos olvidar, que es el uso del cómputo en la nube. Y aquí creo que lo más importante, más allá de todas las políticas que pueden ver en estos slides y en el documento, es resaltar una realidad. Antes, hace unos años atrás, cuando se hablaba de cómputo en la nube, se hablaba de las grandes empresas que usaban los grandes computadores y la gran tecnología para hacer el uso de la computación en la nube, para desarrollar nuevos productos, para innovar. Las nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico ha permitido que en este momento una pequeña empresa en cualquier parte del mundo pueda tener la misma capacidad de cómputo, o el mismo acceso a aplicaciones y servicios que una gran empresa de carácter multinacional. ¿Esto qué hace? Equiparar, igualar, ayudar a que las empresas vean las oportunidades y puedan empezar a pensar en grande. Es una gran oportunidad y pues hay que seguirlo promoviendo. Adicionalmente, vamos yendo al otro slide, no quiero dejar de resaltar el tema de la inclusión financiera. Hoy tenemos a 2 billones de personas y 200 millones de negocios en los mercados emergentes que no tienen acceso a ahorros y crédito. Y muchos de los que tienen un acceso muy limitado a recursos financieros y adicionalmente altos costos de intermediación. Entonces, definitivamente los temas vinculados a la
a la inclusión financiera, a la habilitación de un ecosistema de pagos digitales inclusivo es muy relevante. Obviamente hay retos vinculados a impuestos, al tema de comercio, pero yo quiero resaltar el caso de una ONG que se llama Muhaloop, espero haberlo dicho bien, que promueve primero el software de código abierto y permite que los países configuren sistemas de pago nacionales en tiempo real. Este tipo de iniciativas, en este caso esta ONG, Google es uno de los sponsors con otras organizaciones muy importantes, hace parte del esfuerzo de promover que todas estas personas que en este momento no tienen acceso a la inclusión financiera puedan empezar a acceder a créditos y a servicios financieros que apalancan el crecimiento de sus negocios innovadores. Esto es un tema muy relevante que lo queremos resaltar desde Google. El último eje de esta propuesta es la competitividad. Y la competitividad, podemos hablar muchísimo del tema. Yo decidí enfocarla en dos aspectos importantes. Sin duda, un ambiente regulatorio que promueva la competencia va a ser absolutamente relevante para que todo este engranaje funcione. Tenemos que tener un ambiente competitivo donde las empresas estén totalmente motivadas para innovar, para generar mejores servicios a sus usuarios. Y hay dos aspectos importantes que resaltamos desde Google para el desarrollo de una política de competitividad eficaz. Primero, reconocer que el desarrollo de algunas políticas entraña riesgos y que hay que estar siempre muy atentos a que la regulación no sea excesiva o que no genere costos prohibitivos para entrantes al mercado. Que no sea vía regulación cómo se generen barreras para que otras empresas puedan entrar a competir. Y adicionalmente, la aplicación de las normas de competitividad y de competencia debe basarse siempre en análisis económicos objetivos y en evidencia. Eso es muy relevante para que cualquier empresa de cualquier sector pueda seguir desarrollando e innovando a través de la transformación digital. Entonces, hay muchas más recomendaciones en el documento que les contaba y donde les podemos compartir el link, pero quería resaltar esta parte. Finalmente, podemos avanzar estos slides para que sea un poco más por el tema de tiempo. ¿Cómo podemos medir el impacto de la digitalización? Y este es un tema muy importante porque todo este escenario que les dio anteriormente y que espero sea una invitación a pensar en forma positiva en todas las oportunidades que tenemos desde Colombia y cómo podemos seguir apoyando a todos nuestros emprendedores para que sigan creando negocios competitivos de alcance global. Tenemos que empezar a pensar en el diseño de las políticas, en cómo apalancar este impacto de la digitalización. Además del documento de Digital Sprinters que lanzamos en Google meses atrás, adicionalmente publicamos un documento de la consultora Alfabeta para 19 mercados emergentes. Creo que ya la embarré. Sí, son 19 mercados emergentes y 39 tecnologías diferentes. El estudio lo que hace es analizar el posible impacto de la digitalización en la actividad económica de los mercados emergentes. Claramente es un estudio que la gran conclusión a la que llega es que el uso y la adopción de la transformación digital en mercados emergentes genera un impacto económico significativo. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver, este es un análisis de algunos de estos mercados emergentes que analizó Alfabeta. Por ahí está Colombia cerquita del medio, con Argentina, con Chile, con Perú. Y vemos una oportunidad que para los países, para todos los mercados emergentes, puede ser hasta de 3.4 billones para la economía de mercados emergentes al 2030. Es una gran oportunidad y esa es una gran invitación, que pensemos en que el uso o el desarrollo de políticas inclusivas y de trabajo en conjunto entre el sector público y privado nos va a permitir llegar a este tipo de impacto a futuro. En algún documento que leí de un colega decía, esta es una oportunidad tan grande como para Latinoamérica como si estuviéramos tratando de crecer 2 veces el mercado de la propia Argentina. Es un tema relevante, es un tema de impacto real
y de industrias que tenemos que identificar. Y esta es la última parte donde quiero referenciar el estudio de Alfabeta para contarles que ese estudio lo que hizo fue enfocarse en varias industrias y en dar algunas guías a los países. Si podemos ver el siguiente slide, el estudio identifica oportunidades en sectores de mayor impacto, donde tomar medidas de transformación digital impacta directamente en el crecimiento económico. En el caso de Colombia, identificamos el tema o las industrias de recursos, de infraestructura y de educación y entretenimiento. No significa que son los únicos sectores, son sectores donde el consultor ve potencial, pero realmente ese potencial y ese trabajo de definición de políticas de dónde tenemos que trabajar para este desarrollo digital, pues va a ser un trabajo continuo de donde tenemos que poner muchísimo empeño en compartir información y en trabajar desde los sectores y diferentes actores que intervienen en el desarrollo de políticas digitales. Sin duda, lo que indica es que la composición de la industria que podría tener un mayor impacto y que varía significativamente dependiendo de los mercados, como pueden ver en el caso de otros países que consideramos en el estudio de Alfabeta. Estas son básicamente las conclusiones generales que esperamos abra unas oportunidades para todas las personas que me están viendo y que están participando de esta cumbre en darla o dar un mensaje o pensar en forma optimista en todos los retos que tenemos, pero también en todas las oportunidades. Sé que me pasé un poco el tiempo, pero si tienes alguna pregunta, Javier, aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Ana Lucía. Pues no, básicamente muy interesante todo este ejercicio y me llamaba mucho la atención esa comparación que hacías sobre, bueno, la importancia de que las empresas estén capacitando constantemente su recurso humano, pero que al mismo tiempo esa capacitación vaya ligada al uso de las herramientas tecnológicas que van a permitir que ese recurso humano sea todavía inclusive más competitivo y más productivo, porque de nada sirve tener un recurso humano capacitado si la empresa no tiene esas herramientas. En eso no sé cómo han visto ustedes esa relación directa entre una cosa y la otra. Tienes toda la razón, Javier. Lo que hemos dicho o lo que hemos propuesto en nuestro estudio de Digital Sprinters o velocistas digitales es la visión integral. No podemos capacitar al recurso humano si no le damos las herramientas para que pueda utilizar todo eso que aprendió para desarrollar nuevos servicios, para desarrollar nuevos negocios. Lo que vemos es que la tecnología está cambiando astronómicamente rápido. Las empresas tienen que adaptar su transformación digital. No es solamente utilizar el mail o utilizar las videoconferencias, es realmente ir más allá. Tenemos que ir más allá a decir, bueno, ¿qué hacen las grandes empresas que tienen acceso al cloud computing? ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial que a veces suena tan etérea, que las personas dicen, wow, esto es como ciencia ficción, cuando realmente se utiliza todos los días en muchísimos servicios que consumimos a diario? Entonces, creo que es romper este mito, en pensar en cómo podemos hacer una transformación del capital humano absolutamente inclusiva, entendiendo las diferencias, respetándola, como decía la panelista anterior, todos estos retos que, por ejemplo, tenemos las mujeres en el tema de capacitación, que muchas mujeres son cuidadoras y tienen otros retos diferentes a los hombres. Entonces, es simplemente escuchar, entender, adaptar las necesidades y dar las herramientas a la capital humano que estamos entrenando para innovar y para generar servicios competitivos a nivel global. Ahora bien, si te entendí bien, también en la última parte mencionabas que esta coherencia también en el uso de la tecnología y transformación digital también debe darse en el sector público, porque pues viene siendo también similar a que una cosa es que las empresas y el sector privado esté avanzando y desarrollándose y transformándose, pero si hay un sector público que no va al mismo ritmo, pues también se va a generar como una rueda cuadrada o algo así. Por supuesto, el sector público es un gran apalancador. Creo que hay grandes ejemplos en Colombia del sector público transformador. Vemos muchísimas oportunidades sobre el uso y la transformación digital, porque básicamente la transformación digital es el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar o para mejorar actividades humanas. Y tenemos unos retos impresionantes en la agricultura, por ejemplo. Tenemos muchos retos en múltiples sectores que consideramos sectores tradicionales, donde la oportunidad de la adopción tecnológica
obviamente tiene que ir impulsada por el sector público y donde el sector público tiene que dar ejemplo. A mí el caso que más me llama la atención y en mucha de mi experiencia, mi interacción con los gobiernos en muchos países de Latinoamérica, es que a veces no entendemos la gran herramienta que tenemos enfocada al uso de los datos. A veces tenemos tecnologías impresionantes que nos ayudan a prevenir inundaciones o que nos ayudan a generar alertas tempranas, pero a veces los datos no están organizados para que se puedan utilizar esas herramientas tecnológicas en pro o en bien de los ciudadanos. Entonces, esta cultura que generamos en cualquier entidad pública que dé ejemplo, pues va a servir para que el sector privado llegue a la misma altura y tenga la misma motivación de hacer usos eficientes de las tecnologías. Sin duda, un gobierno que dé ejemplo, y Colombia es un gran ejemplo en múltiples aspectos de transformación tecnológica y digital, pues va a ser apalancador para que el sector privado vaya a la misma velocidad. Muy bien, Ana Lucía, pues hay mucho tema para hablar en esto y creo que habría muchas cosas que decir y tenemos muchos retos como país y como sociedad y sector privado que cumplir en este tema. Por ahora te quiero dar las gracias por esta presentación, agradecerle a Google que ha sido un aliado fundamental en esta cumbre de liderazgo femenino y transformación digital y que ha sido posible que tengamos estas conferencias tanto ayer, hoy y el día de mañana. Darte las gracias y que tengas una feliz tarde y seguimos en contacto para más conocimientos sobre esta importancia en la transformación tecnológica y digital. Muchas gracias a AmCham y a todas las personas que me escucharon en forma virtual y que me tuvieron paciencia.